El canal del Congreso presenta. Bienvenidos a La Banqueta, el espacio ciudadano donde tu opinión cuenta. La comunidad mexicana LGBTTIQ+, celebra el Mes del Orgullo en uno de los países con mayores reconocimientos legales para la diversidad sexual. Esto en Latinoamérica, incluso en el mundo, pero también con altos índices de violencia y discriminación. En esta banqueta, los avances y retos que afronta la comunidad en México ante las festividades del Día del Orgullo que se conmemora este 28 de junio. Está por terminar una legislatura. ¿Qué avance se puede decir que hay? Porque, bueno, hay una legislación robusta, ¿no?, en cuanto al tema. ¿Qué podría yo mencionar de estos avances en esta 65 legislatura de la inclusión y de la diversidad, de la paridad y diversidad? Bueno, pues decir que se ha marcado un gran precedente, porque hoy por fin algo que veíamos muy lejano, las mujeres trans, pues el estar hoy en día dos mujeres trans en estos espacios de toma de decisiones, y es un gran precedente porque eso es parte de lo que he estado luchando, es parte de un tema cultural. El vernos en los espacios visibles, en todos los espacios, no solamente en los espacios de toma de decisiones, en este caso, pues aquí en el Congreso, permite normalizar lo que es normal. Entonces, eso es muy importante y se marca un gran precedente, algo que no se había dado en ninguna otra legislatura y que viene de la mano con esa cuarta transformación, y pues me siento orgullosa de ser parte de ese granito de historia, de ese gran precedente. Y pues hay muchos retos, hay mucha resistencia. Hay resistencia también dentro de nuestro partido, del partido Morena, pero pues es un proceso, es una lucha. Según la encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género del INEGI, en México hay 5 millones de personas que se identifican como parte de la comunidad LGBTTIQ+, y que están peleando por sus derechos. Sin embargo, el 50% de ellos percibe que ni la sociedad ni el Estado respetan estos derechos que han adquirido gracias a una lucha de muchísimos años. Otras reformas importantes también se han implementado durante los años recientes en todo el país, como el derecho a la identidad de género, la adopción homoparental y el acceso a pensiones por el reconocimiento de concubinato. México es uno de los países donde la comunidad LGBTIQ+ tienen más libertades, digamos, tienen reconocidos mayores derechos, pero aún así hay violencia y hay discriminación. Sí, por supuesto. La Ciudad de México particularmente ha sido punta de lanza a nivel nacional con el tema legislativo de reconocimiento y garantía a los derechos de las poblaciones LGBT. Sin embargo, obviamente todavía nos quedan pendientes. Por ejemplo, un tema que está ahorita justo en la ciudad tiene que ver con la existencia de la violencia hacia las poblaciones LGBT, particularmente los transfeminicidios, que es un pendiente que existe en términos de normativa penal. Pero pues evidentemente a nivel nacional todavía nos falta avanzar en el reconocimiento de la identidad de género, particularmente para las adolescencias y las infancias, temas relacionados pues todavía con el reconocimiento de la diversidad familiar. Existe legislación, tenemos un marco normativo bien robusto, pero todavía hay mucha resistencia social, desafortunadamente. Vemos que todavía existen posiciones desde miradas, digamos, que no toman en consideración la diversidad, que no toman en consideración la diversidad familiar, que no toman en consideración que las personas pues nos entendemos y nos miramos y nos expresamos de maneras distintas o amamos de maneras distintas. Y eso pues ha sido, digamos, un camino largo y es parte del trabajo que realizamos desde aquí, desde el Consejo. ¿Cuáles crees que son los problemas con los que se enfrentan, los retos con los que se enfrenta la comunidad LGBTIQ+? Pues con el cambio de mentalidad, obviamente nuestros padres y las generaciones anteriores tenían una manera de estar educados,
que ahora ya va a ir cambiando. Entonces, el moldear esa mentalidad es complicado porque son personas que ya están hechas y derechas, ¿no? Entonces, cambiar esa mentalidad creo que es con lo que se están juntando este tipo de comunidad, el empezar a cambiar la visión que tienen ellos, que obviamente se la heredaron los papás. ¿Y qué piensas de que salgan a exigir sus derechos? Pues como tal exigir sus derechos, pues no sé qué derechos quieran porque pues ya tienen, ¿no? Pero pues está bien que tengan la oportunidad de expresarse, ¿no? Pues como todos, yo creo que tenemos el derecho a pues decir lo que pensamos y lo que queremos. Manuel, ¿qué crees que supone para una persona aceptar su verdadera identidad sexual? Pues yo creo que es primero aceptarse uno como persona y segundo el apoyo de la familia. Ya si el apoyo de la familia no lo tienes, pues creo que es el amor propio. Cuéntame, hace rato yo platicaba que México es un lugar donde la legislación está muy avanzada en cuanto a derechos de la comunidad. ¿Esto se percibe o sientes que hay todavía asignaturas pendientes? Yo creo que en México hemos construido las bases para una sociedad más igualitaria, no la hemos conquistado. Y aun cuando tú dices que hay un gran avance en temas de legislación, yo diría que hay pendientes. Actualmente, y eso gracias a los últimos 6 años, se ha logrado avanzar como nunca en la conquista de derechos en el país. Por lo menos al día de hoy, en 2024, ya en las 32 entidades del país puedes contraer matrimonio, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el matrimonio igualitario. Sin embargo, eso no significa que en las 32 entidades sea legislación, es decir, en muchas entidades, como por ejemplo en Guanajuato, es un decreto del gobierno quien establece que los registros civiles pueden realizar matrimonios entre personas del mismo sexo. No significa que esté en la legislación. Entonces, como tú dices, sí hay asignaturas pendientes. México es uno de los pocos países en Latinoamérica que tiene matrimonio igualitario en todo su territorio. Pero según cifras de la Encuesta Nacional sobre la Discriminación, todavía el 32% de la población está en desacuerdo con esto y el 43% no aprueba la adopción homoparental. A pesar de los avances, estas cifras siguen siendo alarmantes. México es el número 2 en feminicidios en transfeminicidios. Sí. Y ahí están las cifras, o sea, no mentimos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Sí, pues mira, nos hemos encontrado que muchas personas que son denunciadas por discriminación, justo, ¿no? Dices, es que yo no discrimino. Y la realidad, Jimena, es que las personas crecemos en entornos que estamos reproduciendo el sexismo, el capacitismo, las LGBT-fobias, el racismo, y que lo estamos aprendiendo. Lo aprendemos en nuestra casa, lo aprendemos en la escuela, lo aprendemos en la televisión, en las películas, en los libros, en las revistas. Y la idea aquí es desaprender eso que hemos aprendido. O sea, de pronto en espacios preguntamos, ¿no? ¿Quién ha discriminado? Y de pronto es así como, no. Todos hemos discriminado. Todas hemos discriminado. Y la idea es ponernos esas gafas y empezar a mirar cómo los chistes que cuento, los comentarios que acepto, los dichos populares, los memes, o sea, hay un montón de cosas que están reproduciendo la discriminación y que de pronto sin pensarlo lo seguimos repitiendo o lo seguimos compartiendo. Y la idea aquí es como justo desde un proyecto educativo que tenemos acá en el Consejo, es aprender a mirar eso y verlo desde una mirada crítica para poderlo eliminar de nuestras prácticas, ¿no? Y precisamente entendemos que la discriminación muchas veces no es intencional en términos de que una persona diga yo voy a discriminar a esta persona o yo voy a avanzar un prejuicio de forma tal que yo excluya a determinadas poblaciones. Se hace muchas veces de manera indirecta a través de prácticas supuestamente neutrales, pero que acaban afectando a las personas. Por ejemplo, hablando de población LGBT, en la inclusión en las empresas, algo que nos comentan las empresas es que yo tengo una política de inclusión de las personas trans, ¿no? Pero mis requisitos para que ingrese una persona a trabajar conmigo es que hable inglés perfecto. Las personas trans muchas veces, por las mismas condiciones de exclusión en que viven, no tienen una formación. Entonces, una empresa, por ejemplo, nos decía, bueno, yo tengo un programa justo para atraer a población trans a trabajar conmigo y les doy un curso de capacitación o un curso de inglés intensivo para que puedan adquirir esas herramientas que yo les estoy pidiendo, ¿no? Entonces, mi medida era neutral. Yo nada más estoy pidiendo que la gente hable inglés, pero al final del día, si estoy lastimando a esa población o le estoy poniendo una barrera, un tope extra a esa población, pues justamente no se va a incluir.
¿Qué tan importante crees que es la lucha de los colectivos? Es muy importante, muy importante, porque a lo mejor las personas que ya están grandes y que pertenecen a la comunidad pudieron haber querido tener lo que nosotros ahorita tenemos. Y nosotros queremos que las nuevas generaciones tengan lo que estamos peleando. Más seguridad, más tranquilidad de ser ellos mismos, porque no está bien que una persona, por ejemplo, un niñito que está descubriendo y que está haciendo diferente, lo repriman, o en la escuela incluso de decirle que está mal ser eso. ¿Y tú consideras que esta comunidad debe tener los mismos derechos que las personas heterosexuales? Pues sí, debería ser siempre así, o sea, es como de en qué siglo estamos. Todos tenemos que tener los mismos derechos, o sea, no puedo concebir un mundo donde no sea así. Sí, aún existe. Conozco gente que pues no concuerda mucho con sus ideas y son personas grandes y también personas jóvenes, entonces realmente no sé, es cuestión de contexto y de la situación. Hoy en día podemos decir que se van saldando esas deudas para estas víctimas de estas mal llamadas terapias de conversión al aprobarse esta iniciativa, aprobarse esta ley y bueno, pues el tipificar y que se prohíban estas mal llamadas terapias de conversión, porque son terapias inhumanas. Debemos recordar que la homosexualidad no es una enfermedad, entonces pues no hay nada que curar. De ahí hay que partir en esa iniciativa. Entonces, no es una enfermedad nuestra homosexualidad, pues entonces es una gran falacia, es una gran mentira el que se pretenda curar algo que no se tiene que curar y que no es, repito, que no es una enfermedad. Entonces, por eso pues ahora sí el orgullo de ser parte de esa iniciativa y que hoy en día pues estamos saldando deudas. Si comparamos estadísticas de años anteriores, podemos observar que cada vez es mayor la población que reconoce y respeta los derechos de la comunidad LGBTTIQ+. Un avance significativo en materia de protección de derechos humanos es la reciente aprobación de reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud por parte del Senado de la República para prohibir y sancionar los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, comúnmente denominadas terapias de conversión. Este mes todas las empresas, todas las marcas se suben a la campaña de Pride, del orgullo. Esto no siempre se vive a lo interno, o sea, no se traduce en políticas que las empresas puedan como realmente ya vivirlo, pero sí el mes del orgullo pues todos están ahí, ¿no? Así es. Mira, por un lado es bueno que las empresas noten que la inclusión les sirve en términos de negocio. Digo, las empresas para eso están, ¿no? Para hacer un negocio. Tienen una obligación legal, evidentemente, pero su cometido en la vida, digamos, es hacer un negocio, ¿no? Está bien que se den cuenta que la inclusión les suma. Sin embargo, pues la apelación aquí es a no montarse solamente en una tendencia, ¿no? Por quedar bien, y hacia adentro de las empresas continuar excluyendo e inclusive discriminando o inclusive violentando a las personas LGBT. Entonces, la idea es, si te vas a poner la bandera de colores, está muy bien, es bienvenido porque es simbólico. El símbolo de la bandera es de inclusión, es de en este espacio eres bienvenido, bienvenida, bienvenide. Pero si tú hacia adentro no promueves realmente esa inclusión, pues entonces solamente es una fachada y es en inglés se le llama esto el pink washing, ¿no? El lavado o el pintado, digamos, de rosa, que son medidas pues que al final del día no están incluyendo a las personas y que solamente es una pantalla. Entonces la idea es que se combinen las dos cosas. La idea es que si vas a colgar tu bandera en la fachada de tu organización o vas a vender tu producto con un arco iris, pues hacia adentro también estés haciendo los esfuerzos para impulsar esas políticas y para impulsar la inclusión de las personas LGBT hacia adentro y sobre todo que se sientan seguras, porque eso es lo más importante, que muchas veces las personas, hay datos de que muchas personas LGBT no revelan, o sea, me parece terrible la palabra inclusive, no revelan su orientación o su identidad por miedo a lo que les pueda suceder ahí adentro. Entonces justo esa es la combinación ideal que tendría que darse.
Aquí en México hay una discriminación terrible, ¿no? Sí, claro. Pues que hay mucha transfobia, mucha homofobia. O sea, como que todavía estamos en un país que acepta derechos o, no sé, algunas personas de la comunidad también entre nosotros nos denigramos y eso está mal, ¿no? Porque al fin de cuentas somos una comunidad. En mi persona siento que ya salir a la calle con tu pareja de la mano ya es un poquito más seguro que antes. A un poquito más seguridad. Sí hay todavía homofobia, claro que sí, pero se siente ya un poquito más. E incluso en derechos de, por ejemplo, la comunidad trans, ya están siendo tomadas, ya estamos siendo, ¿cómo te diré?, más importantes. Porque más que nada un feliz es una lucha. Porque, ¿cómo te podré decir? Dicen muchos, no, o sea, está bien, ¿no? Pero se sigue siendo una pelea social muy importante, que ya tiene años y que hemos avanzado muy poco. Está ese trabajo de ir a las pequeñas poblaciones, pero ¿qué se puede hacer? ¿Cómo más se puede llegar? Porque yo creo que sí se ha hecho una labor importante en cuanto a transmitir ese mensaje. Bueno, mira, yo diría que espacios como los canales de televisión, los medios de comunicación son clave para llegar a esas familias, a esas comunidades, a esos lugares remotos y recónditos. La educación, sin duda, yo soy de las personas que no cree que la educación lo resuelve todo, creo que la educación aporta mucho. Yo estoy muy contento de que justo en esta legislatura se aprobó y se reformó la nueva escuela mexicana, que trae entre sus principios rectores el tema de derechos humanos, de igualdad de género, de inclusión, y tengo la esperanza de que esto que se ha ido sembrando en los últimos años, con la nueva escuela mexicana, con nuevos contenidos en las aulas, nos va a permitir tener frutos en los próximos años, de ver que ya no va a ser necesario salir del closet, de que esos niños que se están formando con nuevos valores, cuando sean adultos, van a tener otra concepción de la realidad. Entonces yo soy de los optimistas que, como tú dices, ¿qué hay que hacer? Pues yo creo que ahí estamos sembrando la semilla. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que en 2023, 6 de cada 10 personas de la comunidad LGBTTIQ+ han sufrido algún tipo de discriminación y más de la mitad reporta haber sufrido expresiones de odio, agresiones físicas y acoso. Por otra parte, hay una cifra que coloca a nuestro país como el segundo a nivel mundial en cuanto a agresiones a las personas trans. Se ha convertido ya en una fiesta mundial, pero ¿se entiende realmente el mensaje? O sea, ¿el mensaje está claro, permea, o ya es como, bueno, hacen su desfile, hacen una fiesta? Pues yo creo que todavía nos falta en la comunicación de lo que quiere decir el orgullo, porque yo creo que de pronto hay un malentendido en cuanto a imposición, ¿no? Que, pues, o sea, yo siempre digo, bueno, la bandera de la diversidad no impone nada, al contrario, ¿no? O sea, justo cuando hablas de diversidad, pues quiere decir que todas las personas estamos bienvenidas en ese espacio. Pero todavía hay esta idea en algunos espacios de que las personas de la diversidad, a través de la Marcha del Orgullo, que ya es cada vez más multitudinaria, se pretende imponer un estilo de vida, y es exactamente lo contrario. La idea es decir, bueno, estoy orgullosa de ser quien soy. Y eso está bien. Y no tengo por qué asumir un mandato de feminidad o de masculinidad frente a una sociedad, ¿por qué, no? Uh-huh. Y esa es la idea. Y eso no quiere decir que quien decida ser masculino o femenino de una manera tradicional esté mal. Al contrario, quiere decir, tú también estás bien, pero yo también estoy bien. En 2023 se reportó la prevalencia de la violencia transfóbica. Del total de víctimas, el 65% corresponde a mujeres trans, mientras que la tasa general de homicidios de mujeres cis reportada por el INEGI en 2021 equivale a 6 por cada 100,000 habitantes. ¿Qué tan importante es el trabajo de los colectivos para estos logros? Es muy importante porque de ahí emana la lucha. Yo vengo de sociedad civil, sé perfectamente todo el trabajo que realizamos, que se realiza de las calles, de los colectivos, y bueno, pues somos quienes con todas estas historias de vida proponemos estas iniciativas, y pues es parte también de la mano de esto legislativo, y pues todo es un engrane, es armar este nuégano para que todo realmente avance, y es la manera en la cual
hemos ido avanzando y seguir avanzando, no hay de otra, no podemos separar la lucha de las calles, las colectivas, de lo legislativo, porque pues ahí la verdad sería un gran retroceso, sino todo lo contrario. E invito a quienes vayan a ocupar en estas siguientes legislaturas que no se olviden de dónde vienen y sobre todo de la agenda de las calles y de las colectivas. Ahí es donde está la fuerza y realmente ahí es donde está la agenda. ¿Y se ha alcanzado por parte del Estado un reconocimiento pleno a la comunidad? Sí, no como debería, hay una deuda. Lo he señalado en 2, 3 ocasiones en cuanto a hacerle el llamado al presidente. Si bien me han hecho esta pregunta, ¿el presidente está a favor o está en contra? Pues se ha mantenido como neutral, no se ha querido meter en el tema de la diversidad, igual como en otros temas. Y pues triste, digo, pero pues en el caso de nuestra diversidad, decirte que se nos ha permitido, no se nos ha prohibido, porque si no, sabemos cuando hay línea, pues que no se permite, ¿verdad? Pero en este caso se nos ha permitido, hemos avanzado, de ninguna otro sexenio se había dado este gran avance en los estados como matrimonio igualitario, identidad de género. Entonces, pues es un gran logro de la cuarta transformación. Falta mucho. Conclusiones, así rápidamente. Sí. Avances, porque sí hay avances, y retos. Bueno, avances, yo creo que pues el hecho de que, por ejemplo, veamos, como hablábamos de hace un momento de las banderas, por ejemplo, el hecho de que veamos un avance significativo en el reconocimiento de la diversidad, o sea, hacia afuera, por ejemplo, por parte del gobierno, ¿no? Que veamos las banderas colgadas en ciertas instancias en donde nunca las hubiéramos imaginado. Cuando vemos que hay un apoyo social muy grande, digamos, por parte de muchas personas relevantes, o sea, que llevan el tema de la diversidad a estos espacios, por ejemplo. O sea, hace 10 años yo no sé si en el canal del Congreso hubiéramos estado hablando de estos temas, pero me parece que son avances fundamentales que podamos tener estas conversaciones en canales públicos, en canales en donde quizá hace un tiempo no se hubiese imaginado que pudiéramos hablar de esto. Me parece que el avance legislativo ha sido fundamental. Yo creo que el trabajo tanto del Congreso de la Unión como del Congreso de la Ciudad de México han sido indispensables para el reconocimiento y el avance de los derechos de las poblaciones LGBT. Tema de políticas públicas, me parece que inclusive el hecho de que exista un CONAPRED o de que exista un COPRED, pues son avances fundamentales precisamente para el acompañamiento y para la prevención de la discriminación. Pero sí creo que uno de los retos es el tema con el que iniciamos hablando, Jimena, el tema de la violencia, ¿no? Yo creo que por un lado yo diría que hablemos sobre la importancia de no confundir la libertad de expresión con la posibilidad de avanzar discursos discriminatorios y discursos de odio. Que los discursos discriminatorios y los discursos de odio justifican la violencia que viven las personas LGBT en su día a día, que somos uno de los países con mayor índice de violencia hacia la población LGBT, particularmente hacia las mujeres trans, y que es algo que nos tiene que ocupar, no solamente preocupar a las personas, y que de eso, claro, las autoridades somos responsables, pero la sociedad también. O sea, creo que seguir abonando a discursos de odio, insisto, que si bien no son las que cometen los transfeminicidios, sí los justifican, sí los refuerzan los discursos que están detrás de estos. Entonces yo creo que ahí es donde está uno de los grandes retos. Pero no solo en la calle existe la violencia contra la comunidad. Se estima que más del 60% de la población transgénero en México ha sido agredida en sus hogares, seguida por la población no binaria, queer y luego los hombres homosexuales. Esto según datos publicados por Animal Político. Asimismo, la población no binaria, bisexual, transgénero y homosexual se ubica entre las más afectadas por la discriminación laboral. Este factor provoca que gran parte de sus miembros solo puedan acceder a trabajos precarios y salarios peores en comparación con la población heterosexual o cisgénero. ¿Y cómo se tendría que celebrar este 28 de junio, el Día del Orgullo en nuestro país? ¿Qué mensaje les podemos dejar? Primero, el mensaje que les daría
Y más que mensaje, les invitaría, ¿sí? A que hay que aceptarnos desde adentro, hay que amarnos, hay que querernos. Ahí está nuestra fuerza. Y también decirle que no dejemos de soñar, hay que soñar. Sí, los sueños se cumplen. El único límite es el cielo. Y aún así hay que brincarlo. Y celebrarlo de la manera con el orgullo en el corazón. Pero decirles que los derechos ya ganados no son seguros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos viendo en otros países que nos los están arrebatando. Entonces, hay que aprovechar también a sentir ese orgullo, a sentir esa fiesta, pero dentro de esa fiesta no dejar de levantar la voz y seguir exigiendo y seguir señalando lo que está bien y lo que está mal. Aprovechemos la visibilidad que se va a dar en esos días para no dejar de levantar la voz y decirles que no paremos hasta que la dignidad se haga costumbre. Eso necesitamos, representaciones de los medios de comunicación. ¿Para qué? Para que entonces, como tú dices, ¿cómo le hacemos? Cuando la gente en un pueblito, en una comunidad, en una colonia popular, prenda la tele, vea a una chica trans. Prenda la radio, escuche un chavo gay. Y entonces así es como vamos cambiando y metiéndonos en esos lugares donde la legislación no ha llegado, donde qué padre tu matrimonio igualitario en tu legislación, pero que eso no implica que cambie el pensamiento del papá que va a recibir la noticia de que su hijo es gay o que su hija es lesbiana. Ahí vamos con los medios, ahí vamos con la educación, que las redes sociales nos abrieron un gran escenario a las personas LGBT. O sea, antes, hoy por hoy las personas LGBT podemos acceder a información, a veces confiable, otras no tanto, pero por lo menos ya existe un gran abanico de posibilidades en el internet, ¿no? Estoy teniendo estos síntomas, ¿qué tengo que hacer para saber si es VIH? Quiero salir del closet, ¿cómo le tengo que hacer? Fui víctima de discriminación, ¿dónde tengo que denunciar? Todo eso el internet, las redes sociales nos lo han permitido. Eso, pero de esto estamos hablando de hace 20 años, eso no existía. Entonces, eran muy pocas las herramientas que tenían las personas que querían salir del closet, que se identificaban como LGBT, cosa que hoy, lo que tú dices, ¿cómo le vamos haciendo? Lo hemos ido haciendo, y los que estamos en las redes, estamos ahí, y el activismo en la calle, el activismo, yo digo, cada vez me encanta ver que la marcha del orgullo es cada vez más grande. Eso implica que estamos jalando a más personas, y eso es muy importante. Es necesario hacer frente a los discursos discriminatorios y de odio. Para ello, se deben diseñar y promover campañas masivas de sensibilización que erradiquen los estereotipos relacionados con la orientación sexual y la identidad de expresión de género no normativas en la sociedad. Además, es importante continuar avanzando en la legislación y creación de políticas públicas que protejan a la comunidad ante situaciones de violencia, de injusticia y de odio. Esto fue En la Banqueta, el espacio ciudadano donde tu opinión cuenta. Yo soy Jimena Cardona y me encuentras aquí, ¿en dónde más? Aquí en el canal del Congreso. El canal del Congreso presentó